La jornada, y hoy recibimos con un fuerte aplauso a Lu Cámpora, secretaria general de la Cámpora. Todo bien. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, iba a preguntar todo bien, pero es una cuestión de formalidad en este contexto. Veíamos que hace un ratito nada más empezaron a salir ya los flyers de la convocatoria para el miércoles y decíamos que puede ser una de las movilizaciones más importantes, ¿no? de los últimos años. Directamente la idea es marchar desde la casa de Cristina hasta Comodoro Pi, permanecer allí, ¿no? Bueno, tiene que ser una de las movilizaciones más importantes de nuestra historia. Recién estuvimos en el Partido Justicialista, que se puso al frente de la coordinación de las acciones durante estos días, y se convocó una instancia con referentes de distintos espacios políticos, con otros partidos, con intendentes, está habiendo reuniones en estos días, y con distintos sectores de, bueno, lo que nosotros denominamos comunidad organizada, ¿no? Para convocar a esta caravana inmensa que se tiene que realizar el miércoles de la semana que viene. Hoy Cristina anunció que ella se iba a presentar en Comodoro Pi, y nosotros y nosotras sabemos que este poder judicial mafioso, manejado por los poderes económicos de nuestro país y particularmente por Héctor Mañeto, por distintos actores que buscan, como siempre buscó la oligarquía en este país, no solamente perseguir a dirigentes peronistas, sino también humillarlos, buscan esa foto de la humillación. Y nosotros y nosotras no se lo vamos a permitir. Este miércoles tenemos que acompañar todos y todas a Cristina desde la salida de su casa en Constitución hasta Comodoro Pi, en una caravana que tiene que ser inmensa, y la vamos a volver a acompañar de vuelta a su casa. Vamos ahí para cuidarla, vamos ahí para que sepan que el pueblo está acompañando y cuidando a quien nunca lo traicionó. Y hablábamos por ahí antes de entrar en el pasillo sobre qué significa esto en la historia. Para muchos de nosotros, el 13 de abril de 2016, no sé si recuerdan, ¿no? Indagatoria. Exactamente, en esa indagatoria a Cristina en Comodoro Pi, primeros meses del gobierno de Mauricio Macri, ya empezaba apenas asumido, ¿no? Asume en diciembre, abril ya había una primera indagatoria, empezaba a materializarse esa persecución a la principal dirigente de la oposición. Y ese 13 de abril hubo una caravana enorme que acompañó a Cristina. Eso que estaba pensado como una fecha para humillar a Cristina, ¿no? Así la imaginó Bonadío, el poder económico, ¿no? Una foto de Cristina debilitada. Nosotros lo convertimos en una foto de acompañamiento y de demostración de fuerza y de lealtad. Muchos de nosotros pensábamos que ese había sido en términos generacionales nuestro 17 de octubre. Yo creo que nos equivocamos, que nuestro 17 de octubre es el miércoles que viene y que en eso se tiene que convertir. De acá a ese día no puede quedar paredes sin pintar en este país, convocando al pueblo a acompañar a quien siempre los defendió. Siempre ella estuvo, ahora nos toca a nosotros, y van a venir compañeros y compañeras de todas las provincias del país, así que aprovecho que estoy acá para convocar a eso, a que se organicen para venir quienes están encuadrados en organizaciones políticas, en sindicatos, en gremios, en centros de estudiantes, en partidos provinciales, y quienes no lo están también. Se organizan un auto con amigos, con amigas, como se pueda, a dedo, como sea, todos y todas el miércoles que viene a cuidar a quien siempre nos cuidó, y sobre todo que sepan que no les tenemos miedo. ¿Cómo viste todo lo que pasó esta semana? Hace un rato repasábamos un poco cómo se fue transformando la condena por parte de la Corte y esta cosa de dónde puede llegar a quedar detenida y qué puede pasar y qué sé yo, a el balcón más conocido de la República Argentina, en una cuestión de horas, de días, con miles y miles de personas que se acercan a apoyar genuinamente a Cristina, que dejan su cartel agradeciendo por tal o cual medida que los interpeló, y que terminó provocando el efecto contrario en algún punto, ¿no? Digo, o al buscado, por lo menos. Sí, cómo les molesta, veía algunos periodistas inmundos, soretes, títeres del poder económico, primero festejando el fallo y pocos días después indignados, enojados porque Cristina sonreía desde un balcón saludando a gente que quería expresar su amor. Yo creo que hay algo de eso, y que ellos no son conscientes de lo que están despertando. Me parece que de verdad creen que con esto la pueden
anular, y lejos de eso yo creo que están despertando ese fuego sagrado que anida en el corazón de cualquier argentino o argentina que alguna vez se sintió por lo menos cerca de lo que podríamos llamar campo popular, peronismo, facciones de izquierda, ¿no? Y participaron dirigentes del Frente Izquierda en esta reunión en el Partido Justicialista, o que sin siquiera sentirse identificados con un espacio político, saben que con Cristina estuvieron mejor, que pasaron de ir al laburo en bicicleta a ir en autito, que pasaron de pensar que la universidad era solo para un sector privilegiado a tener una universidad a pocas cuadras de donde viven, que pensaban que acceder a una computadora era solo para determinado sector de la sociedad y que con Cristina tuvieron acceso a una computadora. Todos aquellos y aquellas que alguna vez se sintieron tocados por alguna de esas políticas, el miércoles tienen su cita con la historia. Creo que por esto que preguntaba, que no se dan cuenta de lo que están despertando, que no se dan cuenta que lejos de ponernos de rodillas, nos pone más de pie, con la frente en alta y con el pecho lleno de orgullo por ser lo que somos, y lo dijo Cristina el otro día, ¿no? Que ella esto lo interpretaba como un certificado de dignidad, tener una condena mientras tantos otros andan sueltos por la calle habiendo sido responsables del endeudamiento, de la causa Correo, de el megacanje, ¿no? Sturzenegger, bueno, Caput, la represión del 2001. Bueno, empecemos a hablar de Libra, también en relación a esto. ¿Y cómo la viste a ella? Obviamente la conoces más que cualquiera de nosotros. Ayer fuimos desde tribunales a la tarde en una caravana a la puerta de la casa de ella. Y la verdad es que son los dos climas, ¿no? La bronca organizada en tribunales y también la llegada a la casa de ella y el verla salir al balcón sonriendo, saludando a ese pueblo que la iba a saludar. Y yo no porque la conozca, no hablaría desde ese lugar, que tampoco es que la conozco tanto, ¿no? Pero desde un lugar de militante, verla ahí sonriendo y entendiendo la fuerza que también le da a ella saber de la lealtad y del amor de ese pueblo, y se veía ahí, ¿no? En ese balcón que salió a saludar, ya era tarde de noche y sin embargo estuvo, y cuando se veía que estaba por volver a entrar, miraba para el otro lado y se volvía a entusiasmar. Y bueno, una más. Y eso somos, sí, una pequeña nafta, ¿no? Como que ella se la nota que toma energía de esa gente que está ahí. Es como recíproca esa relación. Y yo pensaba... Amor y coraje, eso. ¿Cómo amor y coraje? Así, eso es Cristina. Quería preguntarte, Lu, por cómo estás viendo a las juventudes. Sé que estás cerca, me contabas que estuviste con la juventud sindical reunida. Y yo veo que de repente hay emergentes de identificación política, quizá más allá de si son cucas los pibes o no, digamos, de una década que quizá no vivieron o que eran muy chiquitos, pero que de repente empiezan a posicionarse. Digo, los centros de estudiantes que están tomados en escuelas secundarias, ni hablar de las universidades, pero como que empieza a haber nuevo emergente peronista, kirchnerista en cierta juventud que por ahí en los últimos años yo no había visto tan encantada con la organización dentro del movimiento o de lo que es el gran espacio de lo nacional y lo popular, ¿no? ¿Vos estás sintiendo que está pasando esto también? Sí, absolutamente. Lo que pasó con distintos sectores juveniles estos días es, pero notorio. Ayer yo estuve en una reunión que organizó la Juventud Sindical de la CGT, que está muy plantada, bancando obviamente a Cristina, y que están organizando distintas acciones, y son pibes y pibas que son trabajadores y delegados y representantes en sus lugares de trabajo, que entienden que esa organización que ellos supieron construir, hoy la ponen a disposición de la defensa de Cristina. Mencionabas vos también lo que fue el movimiento estudiantil. Hubo, desde el momento en que salió la sentencia el martes, una ola de tomas en distintos colegios secundarios y universidades como casi nunca se vio en la historia de este país. De hecho, hubo tomas en universidades de todas las provincias y se llegó a tomar Ciudad Universitaria, que nunca en la historia se había tomado. Alguna facultad, pero Ciudad Universitaria entero es algo histórico. Bueno, además sociales, Filo, el rectorado de la UNLP, secundarios también. Entonces sí, yo creo que hay una reacción, porque además, y si uno tuviese además que pensar por ahí por qué y cómo hablarles, yo creo que un montón de pibes que se pueden haber sentido desencantados por lo que representó la política estos últimos años, y por eso Cristina habló de que hay que volver a representar, quizás hasta eligieron expresiones cercanas al gobierno nacional porque realmente veían ahí quizás alguna expresión de algo que se presentaba como disruptivo, de enfrentamiento al poder. Bueno, cito a Cristina, para hacerle frente a los poderosos
es con Cristina. Y eso también está en evidencia en estos días y quizás esos pibes eso también lo convoque, ¿no? Porque este gobierno asumió hablando en nombre de la libertad y terminó pidiéndole a los jueces que metan presa a la primera, a la principal dirigente de la oposición. Así que sí, yo creo que hay algo para convocar. ¿Y cómo hacemos para dialogar? Digo, antes hablábamos, yo lo leo con el vaso medio lleno, porque salieron un par de encuestas de cómo la opinión pública percibe el fallo. Hay como un 50% que está muy convencido de que esto es favorable para la democracia, ¿no? Pero también hay un 50% que cree que esto está mal y que es un problema, ¿no? Que los jueces tomen una resolución tan inmediata de una causa tan compleja y tan plagada de irregularidades y sin pruebas. Digo, por un lado yo pensaba que quizá ese 50% era menos, el que estaba, digamos, defendiendo a Cristina, que era un poco menos, que era un 30%, entonces digo, bueno, bien, acá hay algo interesante, pero por otro me preocupa la polarización, digo, ¿es algo que vos pensás en tu fuero íntimo? ¿Cómo hacemos también para hacer entender que esto es un atropello a las instituciones? Bueno, damos la disputa de sentido. Nosotros, nadie puede hacer política, o por lo menos no desde el peronismo, mirando encuestas, sino en todo caso mirándolas para identificar dónde damos la discusión para revertir esas opiniones que pueda haber. Pero además yo descreo absolutamente de que haya un porcentaje tan definido, tan grande. Creo que hay un sector muy minoritario de la oligarquía y de los sectores económicos concentrados de este país que puedan haber festejado, pero que el resto de la sociedad, que no está contundentemente en contra de este fallo, en todo caso está en otra. Claro. Porque tienen problemas para llenar la heladera, porque la jubilación no les alcanza, porque cada vez les cuesta más comprar los apuntes, porque si lo que decíamos antes, si pasaron con Cristina de ir al laburo en bici a pasar a tener auto, y el auto lo están vendiendo, esos argentinos y argentinas, como dijo Cristina el otro día, van a ser los primeros en identificar que Cristina puede estar condenada, pero que eso no les va a resolver ningún problema. Entonces, en algún momento van a decir ellos mismos que esto fue solamente una estrategia del gobierno nacional para correr, del gobierno nacional, de los poderes económicos, de la Corte y demás, para correr a quien podía representar mejor y construir una alternativa para defender esas demandas que hoy tienen. Entonces, yo creo que hay que dar esa discusión y que muchos y muchas van a venir el miércoles y otros van a ir entendiendo y convenciéndose. Y después hay algunas cosas hasta más concretas y cercanas para dar esa discusión, ¿no? Es evidente que la Corte Suprema, que no resuelve causas que tiene hace años, que no resuelve, por ejemplo, la inconstitucionalidad del DNU 70, que lo tiene desde antes. Con el que está presionando la CGT, por cierto. Exactamente, que lo tiene desde antes y apura este fallo contra Cristina. Entonces es evidente que acá hay un poder judicial que no cuida a los argentinos y argentinas que quizás no están prestando atención a lo que pasa con Cristina, pero que saben que la justicia a ellos no les resuelve los problemas. De hecho, ayer, permítanme comentar esto, lo denunció la diputada Florencia Cariñano en la provincia de Santa Fe, el poder judicial a disposición de perseguir a los pibes que se estaban manifestando contra la persecución a Cristina. Un pibe que salió a pintar contra Rosati terminó teniendo un allanamiento esa misma noche en su casa. Una locura. Y los argentinos tienen que esperar años a veces para que encuentren al tipo que les pueda haber robado, que les pueda haber, digamos, violentado de alguna forma. Entonces, esto también hay que decirlo, porque acá hay uno de los tres poderes del Estado puesto totalmente a disposición de una persecución política que es una persecución en función de los intereses económicos de algunos. Antes del fallo de la Corte había mucha discusión interna dentro del peronismo, discusiones lógicas en el marco de las elecciones, pero discusiones fuertes. ¿Pensás que el fallo de la Corte ordenó todo eso y que se achicaron los márgenes para los egos personales o los proyectos individuales o que sigue todo ahí latente? Yo creo que es evidente que la discusión central y principal hoy tiene que ver con el rol de Cristina, el lugar de Cristina en la historia y quien no pueda ver eso, bueno, solo quedará al costado de la historia y nada más. Y lo único en lo que quienes queremos lo mejor para nuestra Argentina y para nuestro pueblo tenemos que discutir es cómo cuidamos a Cristina de acá el miércoles para que de Comodoro Pi se vuelva a su casa. Y de ahí en adelante, como dijo ella, para organizarnos porque el pueblo siempre vuelve. Y bueno, este es un desafío que el peronismo, como hizo otras tantas veces en su historia, va a tener que sortear y del que yo creo además que va a salir y tiene que salir con más conciencia, con más organización y con algunas cosas más ordenadas también. Que Cristina fue muy insistente, tanto el sábado como el lunes, como el martes, en la enorme necesidad de organizarse.
Sí. Dijo redoblen esfuerzos para salida militar, sáquense de la cabeza la idea de militar desde lo electoral, reconvirtamos el rol de militante político y demás. Y a la dirigencia le dice, por eso digo, lo dijo el sábado, lo dijo el lunes, lo dijo el martes, ya en un contexto lunes y martes de es inminente el fallo y demás, ya desde la semana pasada que venimos con esto y se dio tal cual se había anticipado en algunos medios de comunicación. Pero ella viene marcando esto de dejen los egos de lado, empiecen a organizar, porque va a ser necesario estar a la altura de la crisis que entiende Cristina se viene a partir de un gobierno que dice como el yogur, el no plan económico tiene fecha de vencimiento y te queda una bola de deuda enorme con una sociedad partida, pero no partida 50-50, partida 80-20, 70-30, porque así son este tipo de modelos y la experiencia nos indica que dejan un tendal de por medio. Vos decías, soy optimista de cara a lo que viene. ¿Por qué? A partir de lo que pasó esta semana, esto de tener, ayer veías la imagen de la mesa de Mateo ayer, y hace una semana era impensado directamente. Julián Domínguez, Guillermo Moreno, Juan Graboy, Sergio Massa, Mayans, Quintela y no sé qué. Soy optimista porque tengo la obligación como militante política de convertir la bronca en organización, además, y de no confundir la contradicción principal con las contradicciones secundarias. Y yo tengo muy claro que hoy la historia pasa por cómo este pueblo banca, cuida y defiende a Cristina. Perón decía que hay una lealtad que sale del corazón y una que es la lealtad de los que leen que no les conviene ser desleales. Y yo creo que las mesas de dirigentes que se han podido reunir esta semana, en todo caso, lo que creo que expresan, y para mí por eso son importantes más que por lo dirigencial, es que identifican que hay una lealtad en el pueblo al que cada uno de ellos aspira a representar para con Cristina. Entonces, sí, se está dando de abajo hacia arriba. Claro, como la presión social. Sí, creo que en gran medida, sea en un sentido o el otro, creo que están los dos sentidos. Claro. Y eso es lo que hay que leer todo el tiempo. Todo lo que no tenga en cuenta eso, lo que decíamos recién, está destinado a quedar al margen y al costado de la historia. Pero sí, efectivamente, soy optimista o tengo la obligación de ser optimista porque además creo que fue el mensaje que nos dio Cristina cuando ella dijo mira cómo tiemblo, y cuando ella dijo hay que organizarse porque los pueblos siempre vuelven, pero hay que organizar cómo. Bueno, yo soy peronista, soy verticalista, mi conducción expresó que ese era el camino a seguir y en eso estamos, en organizarnos para eso, para construir eventualmente esa alternativa, y hoy, de acá al miércoles, entendemos que la piedra basal para cualquier construcción es cuidar a Cristina. ¿Cómo estás viendo el modelo Milei en este último tiempo? Sin ir más lejos, hace una semana tuvimos la detención de Grabois, ordenada, según el propio jefe de la Policía Federal, por Patricia Bullrich y por el mismísimo presidente. Yo creo que están, de alguna manera, revisando algunas de las cuestiones con las que ellos mismos habían hecho campaña y llevado al gobierno, que están, de alguna manera, intentando sostener con endeudamiento, con desprendimiento de patrimonio público, un modelo que es insostenible. De hecho, una de las cuestiones que más nos tienen que preocupar es la deuda con el Fondo Monetario Internacional, la que tomó y dejó Mauricio Macri en manos de Caputo, y que hoy Caputo, de nuevo en el gobierno de Javier Milei, vuelve a acrecentar esa deuda. ¿Para qué? Bueno, como en el gobierno de Mauricio Macri en el 2018, para sostener un modelo que no se sostiene por sí solo. Claro. Para que vuelvan a ganar las elecciones. Macri no pudo, no le alcanzó. Veremos este gobierno, pero que en definitiva también da cuenta de que la persecución a Cristina está directamente vinculada con la defensa de ese modelo económico. De hecho, este lunes hubo una actividad en el partido como aniversario, por el aniversario de lo que fueron los fusilamientos, ¿no? Y el lunes va a haber otra actividad en el partido como aniversario de lo que fue el bombardeo a Plaza de Mayo, bombardeo del que se cumplen 70 años y que fue la antesala del golpe militar que entre sus primeras medidas tuvo
la adhesión de la Argentina al Fondo Monetario Internacional. Mira. Entonces, no es casualidad, La ¿no? proscripción y Fondo Monetario Internacional de la mano ya desde el 55. Exactamente. Entonces, otra vez esa historia. ¿Por qué? Porque en definitiva es la persecución a los líderes populares que les saben poner límites a esos modelos de concentración de riqueza. Por eso, los tres tipos que firman esta sentencia, Rosenkrantz, Rosati y Lorenzetti, son títeres de un poder económico que conducen Héctor Mañeto, la EA, Mauricio Macri, del que yo creo que además Javier Milei es otro títere más, y que tiene que ver con esas discusiones. El Grupo Clarín se está quedando con Telecom, digamos, está ampliando lo que antes era un monopolio del Estado, que se desarmó hoy, pasa a ser un monopolio de un sector privado, y para los argentinos y argentinas ahí no hay ningún beneficio. Lo que están haciendo, como decíamos, con el endeudamiento, lo que están haciendo quitándole los medicamentos a los jubilados, están de una manera muy concreta redistribuyendo la riqueza en nuestro país cada vez en manos de menos personas. Esa es la discusión, y yo entiendo que es muy difícil para un argentino y argentina que está preocupado porque ve cómo cada vez le cuesta más llenar la heladera, pensar en esto. Pero una cosa tiene que ver con la otra, y nuestra tarea como militantes políticos es poder dar esa discusión. Hablabas de esto, ¿no? De la crisis. Hoy a la mañana yo dialogaba con Peluca Gramajo, el secretario general de la UTEP. Gran compañero, y él me comentaba un poco que igual fue algo que dijo Cristina, pero de que esta persecución se acelera en términos judiciales cuando se empieza a ver que se da un proceso de descomposición de este modelo económico en este gobierno, ¿no? Digo, ya hubo un par de burbujas financieras salvadas con distintos tipos de toma de deuda, y pareciera como que no tienen más creatividad política, ¿no? Para sostener el modelo de especulación financiera que pone Caputo sobre la mesa. ¿Coincidís con esta lectura? Sí, absolutamente, 100%. De hecho, a las pocas semanas del préstamo del Fondo Monetario Internacional salió la titular, Cristalina Georgieva, a alentar a los argentinos a que volviesen a elegir a la fuerza política de Javier Milei. Entonces sí, yo creo que si la titular del Fondo Monetario Internacional, que concede el préstamo, explicita que apunta a que vuelvan a ganar las elecciones quienes hoy son gobierno nacional. Se puso el pin de una motosierra. Sí, bueno, un poco más. Si fuese solo eso, bueno, pero el problema es que el problema que sea militante. Ella tiene sus ideas y sus principios. Bueno, lo que pasa es que cuando esa militancia hace que el pueblo argentino deba 20.000 millones de dólares al Fondo Monetario Internacional, es otro tipo de problema, y que el próximo gobierno peronista tenga que ver cómo lo resuelve, y que entonces la principal dirigente de la oposición, presidenta del Partido Justicialista, es la primera y la única que sale a decir el próximo gobierno va a rediscutir cómo se tomó esta deuda, y 3 semanas después van y la meten presa. Bueno, me parece que es bastante claro que la sentencia contra Cristina tiene que ver con los intereses económicos de sectores muy poderosos, muy concentrados, que no quieren a este país. Claro. Ni los que son de acá ni los que son de afuera, y que ocupan el lugar que han ocupado otros de su mismo sector en otros momentos de la historia. Y nosotros vamos a ocupar el nuestro, que es la defensa de la patria y de los dirigentes populares. Es el famoso se creen dueños de un país que detestan. Exactamente. Sí. ¿Qué pasa con el sindicalismo de cara a la semana que viene? Bueno, hoy en la... Para general, sí. Hoy en la reunión del Partido Justicialista hubo muchos dirigentes sindicales. Estuvo de nuevo Sebastián Maturano, el titular de la Juventud Sindical de la CGT. Estuvieron compañeros de las 2 CTA, estuvieron compañeros de tantos otros gremios de la CGT también. Estuvo Paco Manrique Desmata, estuvo, compañeros de Citraju, de Secaspi. Empecé en una de que te lo olvidas de nombrar a uno. Estuvo el Tano Catalano. Bueno, un montón de compañeros y compañeras de distintos sectores sindicales que están planteando que tiene que haber una medida contundente por parte de las centrales sindicales de cara al miércoles también. Sí, yo espero que algo de eso ocurra. Queda la definición todavía, quedó ahí. Entiendo que debería... De nuevo, ¿en qué lugar de la historia quiere quedar cada uno? Claro. Bueno, igual no es por justificar nada, pero también lo hablábamos con Peluca hoy a la mañana. Es complejo, primero que nada, organizar un paro general. El contexto obviamente lo requiere, sin dudas. Pero también, por el otro lado, está la extorsión del Gobierno Nacional y de la Corte Suprema, que tiene bajo la manga el capítulo laboral del DNU 70, todavía sin resolver, que por ahora lo están cajoneando. Pero bueno, eso me compartían de algunos sectores del sindicalismo. Digo, como no es falta de voluntad, es ver cómo hacemos la correlación de fuerzas para poder aportar lo propio, pero es verdad que sin dudas la adhesión al paro sería mucho más grande si hubiera paro general. Hace un rato ATE anunció un paro ya para el miércoles próximo.
Bueno, yo creo que esas cosas van a empezar a pasar. Esta semana hubo todo tipo de acciones, de movimientos, de movilizaciones, de convocatorias. Eso se tiene que multiplicar de acá al miércoles con la idea central de confluir todos el miércoles en esa caravana. Y todas las medidas que en ese sentido acompañen y que faciliten también la llegada de compañeros de todos los puntos del país van a ser muy importantes. Yo quería preguntarte, sé que no es quizás lo que vos estás organizando, pero si sabés o si cómo lees vos. Escuchaba, se va a hacer una reunión con gobernadores del Partido Justicialista y me preguntaba por la presencia quizás de Jalil, de Jaldo, digo, si se van a acercar, si hay por lo menos su intención de convocar a esos gobernadores del partido que quedaron disociados del programa peronista. Yo no integro desde ningún rol orgánico el Partido Justicialista Nacional y mucho menos en el armado de esa convocatoria. Yo entiendo que se está convocando a todos y a todas y que si alguien no fue convocado y desea que su lugar en la historia sea acompañar a la dirigente más importante del siglo XXI en este país, bueno, que levante el teléfono. Oh, me se emocionó. Justo así me emocioné hablando de Jaldo. Hablábamos mucho del miércoles, todas las miradas puestas están en lo que va a ser, me parece, una movilización histórica. ¿Qué crees que va a pasar? Porque hablábamos de hoy en la previa a que te sumaras y a la nota. Hablábamos de las presiones y esta idea de se le da la domiciliaria o no y demás. Y una cosa es lo que debería ocurrir tal vez en la teoría, digo, están las condiciones dadas y demás, y otra cosa pero con es... Cristina no hay teoría. Por eso. Yo creo que lo que va a pasar depende de lo que construyamos el miércoles. Y nosotros tenemos la definición de hacer una caravana y una movilización, vamos a decirle movilización, que tiene más que ver con nuestra historia y con nuestra identidad, una movilización que la acompañe a Cristina a Comodoro Pi y de Comodoro Pi a su casa. Eso es lo que tenemos que tener claro. Por eso, depende de lo que construyamos ese miércoles para poder empujar las definiciones que tienen que existir y que estén claros cuáles son los márgenes de acción si no se toman las definiciones que hay que tomar, que sean que Cristina vuelva a su casa después de Comodoro Pi. Lu, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, nos vemos el miércoles. Lucía Cámpora, secretaria general de la Cámpora en Crónica Anunciada.